Bueno, pues buenas tardes a todos. Mala noticia, no está Carla, no puede estar con nosotros hoy. Se multiplica la actividad en Navidades. Hoy es día jueves 28 de diciembre y con ese motivo el canal Investigando la Historia ha invitado a César Espinel. No hace falta que los conozca. Si alguien de otro planeta se conectara en estos momentos y no supiera quién es César, aparte de que lleva muchas participaciones en este y en otros canales similares, pueden visitar su canal Centro Ultreya, sobre todo lo que tenga que ver con, digamos, análisis de las religiones, pero a mí me parece especialmente desde el punto de vista del simbolismo o las evaluaciones comparativas, ¿no?, de una religión con otra, es más que recomendable. Entonces, César, buenas noches, buenas tardes. Hola, sí, por aquí buenas noches más bien. Bueno, aquí estamos en Sí, Canarias, sí. o sea que ya también estamos oscuros, ¿eh? Estamos todos Bueno, pegaditos. sí, entonces, entonces estamos más o menos. Somos de la banda de acá del Atlántico, sí. Entonces, hoy venías a hablarnos de este capítulo que aparece en Mateo, segundo capítulo de Mateo, creo que 16, 18, Efectivamente. que habla de cómo un rey, temiendo la usurpación de su trono por un mejor candidato designado por Dios, decide acabar con él mientras es pequeño. Efectivamente, esa es la idea y, por supuesto, lo primero y como siempre se debe hacer, darte a ti las gracias por ocuparte de esta presentación y de este espacio ahora, y también a Carla, lógicamente, siempre por invitarme, aunque hoy no pueda acompañarnos. Efectivamente, la matanza de los inocentes, como bien has dicho, es el episodio por todos conocido del capítulo 2 de Mateo 16-18, y el caso es que encontramos ya las primeras referencias a esta conmemoración como parte de la liturgia en el siglo IV. Y 100 años después, la celebración se asocia ya en Occidente con la Epifanía, es decir, con la veneración de los magos. Y es en ese siglo V cuando se instituye el culto propio a los santos inocentes, que el Sacramentario Leonino, una obra del 485, ya cita la festividad. Entonces, se constituye en ese siglo V, pero eso sí, cada comunidad la celebra cuando lo considera, porque los cristianos sirios y caldeos lo hacen el 27 de diciembre, romanos y africanos el 28, los griegos el 29, y en el rito mozárabe o liturgia hispánica, que es la que se consolidó en la península ibérica en torno al siglo VI, se celebraba el 8 de enero, el mismo día que la celebran los coptos. Entonces, estas fechas no se relacionan en ningún caso con la cronología del suceso, que ya sabemos todos por aquí que lo más probable es que no ocurriera, aunque es plausible por el personaje, ¿no? Pero desde luego no por los motivos ni por las circunstancias que expone el autor detrás del segundo capítulo de Mateo, sino que se celebran estas fechas por su teología en cercanía con la Navidad. En los días sucesivos a la Navidad, a la Natividad, los cristianos celebran la memoria de los considerados compañeros de Cristo. Entonces, San Esteban es mártir tanto en deseo como en realidad, porque estaba dispuesto a morir por su fe y así sucedió, y se celebra el 26 de diciembre. El San Juan Evangelista, que es mártir en deseo, pero no en realidad. La tradición cristiana cuenta que estaba dispuesto a morir martirizado, pero eso nunca sucedió. Se celebra el 27 de diciembre y el 28 se celebran efectivamente los santos inocentes, que fueron mártires en realidad, pero no en deseo. Entonces hay una cosa muy interesante, porque tanto Esteban como Juan son seguidores de Jesús, los dos están dispuestos a dar su vida por su fe, en un caso se produce y en el otro no, pero los niños asesinados por orden de Herodes son de la misma quinta que Jesús, es decir, mueren cuando Jesús es un niño como ellos. Es más, mueren mientras Jesús vive. Entonces, dentro del pensamiento teológico cristiano, Jesús les devuelve el favor de alguna manera, entregándose él voluntariamente para que los demás mueran. Entonces, mientras los inocentes murieron involuntariamente mientras él vivía, el inocente asume la muerte voluntariamente para que los culpables arrepentidos vivan. Entonces, ese es el juego. Mientras Dios encarnado viene a la vida, hay inocentes que mueren. Representan a todos los inocentes que han muerto y que siguen muriendo, desgraciadamente. Y será ese Dios hecho carne el que dará su vida
para que todos los que crean en él no mueran. Entonces, el simbolismo es muy interesante, incluso si nos limitamos únicamente al de la matanza, porque, como muy bien has comentado, es un arquetipo, es el genocida abuso de poder, que también sabemos que encaja con la personalidad de Herodes, que era un mal bicho y tenía una manía persecutoria muy fuerte. O sea, el episodio es verosímil a la luz de lo que sabemos de Herodes, pero por eso encaja también en el arquetipo, porque el Herodes de Mateo encarna a todos los gobernantes y poderosos sanguinarios que no dudan en sacrificar a los inocentes e indefensos con tal de no perder ni un ápice de su poder. Entonces, Ansel Grun lo explicaba muy bien. Decía que lo que movía a Herodes a dar esa orden era el miedo a perder el poder. Temía al recién nacido Jesús, a quien los magos designaron como el rey de los judíos. Bueno, el rey de los judíos era él, era Herodes. De hecho, recordemos lo que dice Mateo 2.3. Dice, al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Recordemos que en el lenguaje simbólico, en el lenguaje mitológico, el rey es la representación del pueblo. Pues claro, el gobernante se encontraba ya en el ocaso de su reinado y tenía miedo de esa sustitución por lo nuevo. Y eso es una constante en la mitología universal que utiliza este arquetipo. Entonces, Herodes, que es el rey, tiene poder sobre la tierra y sobre los hombres, pero no es un poder que provenga de su fuerza interior, que provenga de su espíritu, como sí ocurre, por ejemplo, con su antagonista, ¿no? El poder que emanaba de él. No, es un poder que proviene de un control ejercido mediante el miedo. Inspira miedo en el corazón de sus ciudadanos porque él mismo actúa movido por el miedo. Todo el mundo expresa y manifiesta lo que tiene dentro. Si tienes amor, darás amor. Si tienes miedo, pretenderás infundir miedo. ¿Qué se dice de los abusones en los colegios, ¿no? En los casos de bullying? Son chavales que están muertos de miedo y creen que haciendo sentir miedo a los demás, ese miedo interno pasará, pero no ocurre. Pues Herodes, por su miedo, hace matar a todos los niños de hasta 2 años. Herodes está desquiciado, el Herodes histórico también estaba desquiciado, precisamente porque viven atrapados en su propio miedo. Y por lo tanto, su política solamente puede infundir terror. Y los seres humanos que se aferran a su poder por miedo siempre acaban abusando de su poder precisamente porque desarrollan el miedo a perder. Entonces, como decía Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Y entonces este es un ejemplo paradigmático. Entonces, Herodes refleja el arquetipo de los opresores que llegan a matar por miedo a perder su poder sobre los demás. Y me encantan las palabras de Pedro Ignacio Fraile Yécora, es doctor en teología bíblica y licenciado en Sagrada Escritura, que en la entrada dedicada a los santos inocentes del Diccionario de los Santos, que publica la editorial San Pablo, dice lo siguiente. En los inocentes de Belén vemos una realidad que siglo tras siglo, década tras década, empaña la historia de la humanidad y se torna en rostros concretos, independientemente de las razas o religiones. La matanza de inocentes es una realidad que no podemos negar, de la misma forma que cada época ve surgir un nuevo faraón Herodes que hace de la vida humana un objeto de trabajo, de libre uso o de placer sobre el que decide según su conveniencia. Los santos inocentes están vivos hoy y siguen mostrando sus rostros perseguidos. Es exacta y justamente esto. Ese es el simbolismo de los santos inocentes, de los justos perseguidos y en este caso ejecutados. Ojo la potencia de lo que dice. En cada época surge un nuevo faraón, porque el faraón de Moisés responde al mismo arquetipo y muy probablemente el autor detrás de este pasaje de Mateo lo tiene en mente al escribir esta historia, ¿no? Al pretender presentar a Jesús como un nuevo Moisés. De cada época ve surgir un nuevo faraón Herodes que hace de la vida humana un objeto de trabajo, de libre uso o de placer sobre el que decide según conveniencia. Entonces, ellos son los mercaderes de la vida humana de la que disponen a su antojo. Y no es que cada época vea surgir uno nuevo, que ojalá es que hay varios que son coetáneos al mismo tiempo. Vamos con algunos pequeños ejemplos de mitología comparada, porque efectivamente ese relato del rey tirano que intenta matar a un niño que ha nacido o que está por nacer y que amenaza con sucederlo en el poder, es común a varios personajes religiosos de otros lugares y de otras épocas.
porque, como hemos dicho, el relato de la matanza de los inocentes cumple un arquetipo, pero no hace falta ir a buscarlo muy lejos, ya lo hemos mencionado. La referencia directa para el autor mateano es el relato de Moisés, en Éxodo 1, 15, 22, donde el faraón ordena matar a los niños que nazcan de los hebreos, pero al no obedecerle las parteras, da la orden a su pueblo para que arroje al Nilo a todo niño que nazca. Este mito se representa de una manera muy potente en la película El Príncipe de Egipto, tanto al principio de la cinta como más adelante, cuando Moisés tiene la revelación en las pinturas del palacio, ¿no? Que si no habéis visto esa película, id corriendo a verla porque no sé qué estáis haciendo todavía aquí. El autor detrás de Mateo, como hemos dicho, quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés y una manera de hacerlo es hacerles compartir esa mitología. Y siempre lo repito, pero siempre hay alguien que no se ha enterado todavía. Cuando hablo de mitología me refiero a un conjunto de relatos simbólicos, ¿no? A un conjunto de narraciones, porque eso significa mitos en griego, que pretenden transmitir una enseñanza a través de un lenguaje que se denomina poético, metafórico. Es decir, las imágenes de esos mizoi quieren decir más de lo que aparentan. Entonces, cuando hablo de mitología no lo utilizo como sinónimo de mentira, sino como una narración simbólica. Entonces, eso que vaya por delante. Además, la propia tradición rabínica judía consideró que el relato de persecución de Moisés del Éxodo era insuficiente y por eso en el Midrash Bereshit Rabbah, que se escribe entre los años 300 y 500 de nuestra era, aparece el rey Nemrod intentando matar a Abraham arrojándolo al fuego por pretender cambiar el sistema religioso imperante. También he leído en otras páginas judías que existe otro relato en un Midrash tardío, según el cual una señal de los astros habría advertido a Nemrod del nacimiento de Abraham, que acabaría con la idolatría y que por eso ordenó matar a los recién nacidos de su reino. Pero no he podido encontrar la referencia exacta del Midrash, así que manéjese esta información con cautela. Pero sin duda, el mito que guarda un paralelismo más estrecho con el cristianismo es el del nacimiento de Krishna, que a pesar de la semejanza de los nombres no tiene nada que ver. O sea, Krishna es sánscrito, Cristo es griego, o sea, sin relación, pero es interesante que por homofonía parecen semejantes, pero significan cosas completamente distintas. El caso es que este relato del nacimiento de Krishna y de la persecución y asesinato que ejecuta un rey malvado, se nos transmite por las escrituras indias, tanto el Mahabharata, en torno al siglo III antes de nuestra era, como el Vishnu Purana del siglo IV de nuestra era y el Bhagavata Purana del siglo X. Según el relato conjunto, el reino de Brisni era gobernado por el cruel tío de Krishna, que se llamaba Kamsa, que significa bronce, lo que en el pensamiento de la India de estos siglos remite a algo bastante brutal, ¿no? Ese es un poco el sentido, ¿no? El salvajismo. Y este Kamsa era primo de Devaki, que sería la madre de Krishna. Entonces Kamsa recibe un aviso de un sabio de la corte de que moriría a manos de su sobrino, hijo de Devaki, y de su marido Vasudeva, que era un noble de la corte. Así que ordena encarcelarlos a ambos. Devaki tiene varios hijos con Vasudeva que conforme nacían eran asesinados por Kamsa. El séptimo, de nombre Balarrama, se salva al ser transferido directamente del útero de Devaki al útero de Rohini, que era otra esposa de Vasudeva, que vivía a 10 kilómetros de allí, al cuidado de un pastor de nombre Nanda, y a quien Vasudeva no había visto en años. Así que Balarrama tuvo un nacimiento virginal. Y como octavo hijo, el dios Vishnu se encarnó en Krishna. Y de manera milagrosa, su padre, Vasudeva, se ve de repente fuera de la cárcel con el niño, el pequeño Krishna, en brazos y lo lleva por la noche, sale a hurtadillas del palacio de Kamsa y se lo lleva al mismo lugar al que se había transferido Balarrama y le deja en el lecho de la esposa del pastor, de nombre Yasoda, que acababa de tener una hija. Entonces, Vasudeva lo que hace es intercambiar a los bebés, deja allí a Krishna y se lleva a la niña de regreso a la celda. A la mañana siguiente, cuando Kamsa escucha llorar a un niño, se dirige a la celda, coge a la niña y la tira por la ventana. Pero resulta
que la niña empieza a elevarse en el aire, a aumentar de tamaño hasta adoptar la forma de una diosa de múltiples brazos, que es Durga. Y entonces Durga se da a conocer ante Kamsa y le dice que el niño destinado a matarle ya ha nacido y que no puede hacer nada por evitarlo, puesto que los designios de Vishnu jamás son frustrados. Entonces, Kamsa siente ese miedo del que hemos hablado antes, aterrado y al mismo tiempo iracundo, porque se le haya escapado teniéndolo en sus manos, efectivamente ordena matar a todos los niños varones, en este caso menores de 1 año, de su reino. Así que aquí tenemos otra matanza de los inocentes, además de los 6 hijos de Devaki y Vasudeva, que también han sido asesinados. Pero los pequeños Krishna y Balarama están fuera de su alcance y, en efecto, unos años después, Krishna regresará a su reino, matará a Kamsa en un combate y liberará a sus padres. Estoy seguro de que sería interesante ver un fanfiction, un apócrifo cristiano en el que Jesús regrese y mate a Herodes, pero no lo tenemos. Pero eso ocurre en la mitología de la India. Y otro ejemplo interesante, aunque en este realmente, aquí sí que hay discusión y de hecho yo estaba dudando si incluirlo o no, porque verdaderamente nadie acaba por morir, porque tiene su propio simbolismo, pero al final sí he decidido introducirlo más por el juego de roles entre el poder antiguo y el nuevo. Es el mito del griego Cronos, que nos transmite Hesíodo en la Teogonía, ¿no? El titán que por una profecía, también igual que ocurría con Kamsa, también avisado en este caso por Urano y Gea, ¿no? Por sus padres, de que iba a ser destronado, en este caso no por un sobrino, sino por un hijo, igual que él había hecho con su padre, pues Cronos también toma la decisión de matar, entre comillas, a los dioses olímpicos según van naciendo. Cronos se casa con su hermana Rea y van engendrando hijos que serán la primera generación de los dioses olímpicos, ¿no? Primero nacen las niñas y luego los niños. Hestia, Demeter y Hera por un lado y Hades, Poseidón y Zeus por el otro. Pero cuando nace el 6º hijo, ¿no? Cuando nace Zeus, Rea se ve que ya harta de que su marido devore a sus hijos e hijas, decide ocultarlo, ¿no? En ese relato que todos conocemos, y precisamente Zeus es criado, oculto, amamantado por la cabra Amaltea, toda la historia, y finalmente, en efecto, gracias a un brebaje que aquí, según las fuentes, le da su propia madre Rea, o bien la que sería su primera esposa Metis, el caso es que engaña a su padre, ¿no? A Cronos, se hace pasar por un viajero venido de tierras lejanas y Cronos, que tiene que cumplir las forzosas costumbres de hospitalidad griega, pues le acoge en su palacio, toda la historia, brindan y con ese brebaje Cronos lo que hace es vomitar a la primera generación de olímpicos, a las hermanas y hermanos de Zeus. Entonces esto es muy interesante porque Cronos, que va a aparecer siempre como ese dios mezcla del tiempo y de la cosecha, ¿no? Como un dios agrícola vinculado con esa idea de los ciclos naturales, y de hecho de ahí vendrá el propio término de cronología, ¿no? Es el tiempo medido, el tiempo marcado, reglado al que todos estamos sometidos, excepto los dioses. Ese es el punto del mito, ¿no? O sea, precisamente Cronos, al vomitar a sus hijos e hijas, lo que hace es sacar a los dioses del tiempo y por lo tanto esos dioses no están sometidos al tiempo. No todos los dioses de todas las mitologías pueden decir lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, los dioses de la mitología nórdica sí están sometidos al tiempo. Lo que hacen es mantenerse perpetuamente jóvenes comiendo las manzanas del jardín de la diosa Idún. Pero una vez en un mito en el que las manzanas se acaban, los dioses temen morir. Y de hecho, al final de los tiempos, todos sabéis que morirán. En el Ragnarok, la inmensa mayoría de ellos. Entonces son dioses mortales, ¿no? Pero en el caso de los griegos, no. Pues bien, este conflicto entre Cronos y sus hijos, y sobre todo Zeus, efectivamente, desembocará en la famosa titanomaquia, ¿no? En la lucha de los titanes de esa generación primera, los hijos de Gea y Urano, con los olímpicos, precisamente para ocupar el poder, que eso es
otra constante en todas las tradiciones o en prácticamente todas las tradiciones, ¿no? Siempre para pasar de un orden viejo a un orden nuevo tiene que haber una renovación, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un periodo de caos que en mitología se suele representar con una guerra. Y esto lo vemos ya en la mitología mesopotámica. Esto lo tenemos también en el Enuma Elish, ¿no? Con Marduk dirigiendo los ejércitos contra Tiamat, ¿no? Para ver quién se queda con el control del cosmos. Entonces, ese es el punto y ese es el aspecto fundamental de este relato, ¿no? La idea del conflicto y que hay una suerte de muerte, entre muchas comillas, de una serie de niños y niñas que son inocentes hasta que llega la figura del Salvador, que en este caso es Zeus, y que será quien imponga un nuevo orden, de la misma manera que ocurre en el cristianismo. En el caso del relato mateano, Herodes muere y solo cuando Herodes muere el ángel les avisa de que ya pueden regresar de Egipto para hacer cumplir en una relectura ya típicamente cristiana, cristológica, mesiánica, el pasaje de Oseas, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. En el relato original del profeta se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? En el mitos etiológico del éxodo, ¿no? Desde Egipto a la tierra prometida, pero Mateo lo reformula, lo replantea, lo reinterpreta y le da ese significado mesiánico y por eso tiene que hacer volver a la Sagrada Familia de Egipto para presentar a Jesús como hijo de Dios. Entonces no hay un enfrentamiento directo con la autoridad, con el poder establecido hasta tiempo después ya en el periodo de su pasión, pero tampoco habrá un combate. Entonces se concibe una idea de que es el propio Dios el que tiene que intervenir, el que tiene que combatir, mientras que Jesús espera que sea Dios el que lo haga. No está rechazando la violencia, no está rechazando el combate. Lo que está rechazando, si es que se puede decir así, es su propia participación en el combate. O sea, Jesús pretende dejar a las legiones de ángeles, a los ejércitos de Dios, ¿no? A este Yahvé Sebaot, el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Entonces, él es solamente el anunciador, él es el profeta, él es el predicador que dice que eso va a ocurrir. En este caso, funcionaría un poquito como Durga, ¿no? En el relato del Mahabharata, ¿no? Durga es quien anuncia a Kamsa que esto es inevitable y que va a suceder. Pues Jesús cumpliría más ese mensaje de anunciador que de realmente ejecutor de esa voluntad combativa y militar de Dios. Claro, también las figuras no son exactamente equivalentes. Krishna o Zeus son dioses con total y pleno derecho desde el mismo momento de su concepción. Quiero decir, en el momento en el que aparecen en sus tradiciones respectivas, ya la gente les concibe como Dios mismo. En el caso de Jesús, no. Será una evolución paulatina, ¿no? Pero en el momento en el que se escriben, desde luego, los capítulos 1 y 2 de Mateo, Jesús no es considerado Dios, ¿no? Es considerado Mesías e Hijo de Dios, que no es lo mismo. No hay un proceso de divinización en el sentido de identificación total de Jesús con la divinidad. Y eso afecta mucho, ¿no? En las diferencias entre el resto de relatos de la mitología comparada que hemos comentado y el propio relato mateano. Entonces, es interesante porque, yo siempre lo digo, es realmente curioso que estemos asociando siempre el Día de los Inocentes con las bromas, ¿no? Y con hacer chistes y gracias y bromas pesadas y demás, cuando es realmente un día que en origen está dedicado a las víctimas de las injusticias, de los abusos de poder, las víctimas que han sido perseguidas, que son ejecutadas mientras el mundo mira hacia otro lado, un día dedicado a quienes les roban la voz y les arrebatan la vida de manera sistemática. Entonces, es paradójico que, claro, que un día como eso, de tanta carga, se haya acabado convertido en un día de bromas y de risa a costa de los demás. Entonces, no se trata de aguarle la fiesta a nadie, pero creo que no estaría de más que dedicásemos un poco de tiempo también a pensar en las víctimas injustamente condenadas, porque a ellas se debe este día. De hecho, en España se celebra al final del 28 una gala benéfica, la gala Inocente, en la que todo lo que se recaude se destinará a distintas organizaciones que se dedican a tratar problemas infantiles. Supongo que en otros países habrá cosas similares. Pero esto es un poquito el sentido simbólico original y con ecos en otras tradiciones
del relato de la matanza de los inocentes, ¿no? El viejo orden se siente amenazado por un orden nuevo emergente y para que ocurra un cambio de orden siempre tiene que haber en medio un periodo de caos que destruya lo antiguo, que permita, si es que hay que hacerlo, mantener algunas de las cuestiones o de los principios o elementos que funcionaban en el orden antiguo y que siguen teniendo validez para conservarlos, pero todo lo demás renovarlo y de esa manera inaugurar un orden nuevo. Ahora, claro, en ese periodo de caos siempre caen inocentes. Entonces, esta celebración litúrgica del siglo IV, del siglo V, estaba enfocada precisamente a pensar en ellos, a considerarlos, a contemplarlos y a asistirlos en la medida de las posibilidades. Entonces, por eso se constituye también este elemento mítico, este relato tradicional de la religión cristiana. No solamente para presentar a Jesús como ese eco de Moisés, ¿no? Que también fue perseguido en su infancia, sino también para llamar la atención, para señalar la importancia de la atención a los desvalidos, los perseguidos, los injuriados y los asesinados, que por desgracia estamos todavía hoy acostumbrados a ver. Así que yo con esto creo que termino. Ha sido si no te importa que te haga un par de preguntas, porque sí, claro. mientras ibas hablando se me van ocurriendo cosas. Por ejemplo, vamos a empezar al revés. Esto que decías de la festividad de los inocentes. No hace falta que te explique. Saturnalia no coincide con las fechas, pero es verdad que el último día había una especie de, digamos, subversión de papeles donde el amo servía al esclavo, en fin. Las tropas, pues el último que mandaba la tropa se erigía como, no sé qué cargo le daban, como el rey, algo así, el rey de los soldados o el rey de la trinchera, un nombre así ridículo. Y parece ser que está en el origen, por ejemplo, en Francia, de una cosa que se mantuvo hasta la Edad Media, que le decíamos, en historia pues, se le conoce como la fiesta de los locos. Y que más o menos coinciden fechas. ¿Estamos ante un falso paralelismo, según tú, o una confluencia de valores, digamos, valores y fiestas, y crean esa situación, digamos, un poco anómala en la semántica, quiero decir? Sí. Pues mira, o sea, en realidad la forma festiva y de celebración es verdad que son paralelismos, pero surgen de manera completamente independiente. Las Saturnalias son fiestas, como su propio nombre indica, dedicadas al dios Saturno. Y en la mitología romana, que nosotros tendemos siempre a identificar a los dioses griegos con los dioses romanos y pensamos que son lo mismo. Hay muchos casos en los que se parecen poco. El caso de Saturno Cronos es uno de ellos. El dios Saturno, según la propia mitología romana, autóctona, es el primer rey de la humanidad y se considera que durante su reinado la humanidad vivió una edad de oro. Entonces, lo que se pretendía revivir en las Saturnalias era precisamente esa edad de oro donde no había clases sociales, donde había igualdad, donde había felicidad, es decir, la situación social romana se le daba la vuelta completamente. Entonces, lo que sí es paradójico es que se considere que esas fiestas, todo lo que se hacía, todo el desfase que había allí de hincharse a comer, a beber, a dar regalos, ¿no? Todo lo que has comentado también, se considerase que era un eco de la Edad de Oro y era habitar en esa Edad de Oro, pero es paradójico que ese estado de cosas no se considerara perpetuable en el tiempo, ¿no? Perdurable, porque podrían decir, oye, si esto era la Edad de Oro y lo hacemos, vamos a hacer que sea más largo. Luego es verdad que hubo emperadores romanos que por presiones del pueblo alargaron la fiesta más días, pero era eso, o sea, se tenía que estar limitado, porque también eran conscientes de que el tiempo era cíclico. Entonces, si tenía que regresar la Edad de Oro, regresaría en algún momento, pero mientras tanto, las cosas tenían su duración y tenían su tiempo. Entonces es eso, o sea, las Saturnalias pretenden evocar una antigua Edad de Oro. Un paralelismo un poco cogido con pinzas, que la Natividad pretende inaugurar una suerte de Edad de Oro si entendemos la era mesiánica como una edad de Oro.
pero es complicado y por eso digo que hay que cogerlo con pinzas porque son fiestas que en realidad no tienen... Yo me refería específicamente a los inocentes. A mí esta Navidad como Saturnalia no, nunca me ha convencido mucho, ¿no? Me refería a esta última, digamos, subversión del orden, sí podía tener que ser. El caso de Francia, que en la Edad Media creo que es el que más bibliografía tiene, hay siempre bromas, pasteles que están rellenos de cosas incomibles, se le cuelga a la gente unos conejos muertos por detrás y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí es completamente claro, ¿no? O sea, tienes esa idea de la subversión de las convenciones, del orden social, ¿no? Precisamente también por esa idea de regeneración, de ese orden, ¿no? Y se intenta, en la medida de lo posible, como se entiende que el caos es siempre inevitable, se intenta que sea un caos controlado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente apunta un poco a esa idea, ¿no? Esa subversión del antiguo orden, toda la explosión de locura para al final constituir un nuevo orden. Entonces, sí, juega un poco con la idea de la renovación, sin ninguna duda. Sí, vale, y otra pregunta que me gustaría hacerte es, nombras, digamos, la sucesión de tragedias, incluyendo una profecía de un rey que será destronado por un hijo, que vemos también que tendrá ecos después en Edipo mismo, por ejemplo, o en Danae, ¿no? Cuando el padre la encierra para que tal, y entonces entra Jesús en forma de lluvia, Zeus en forma de lluvia dorada. Sí. Lo que le faltaba al Sería pobre. un crossover interesante, ¿eh? El cameo ahí. Pero me llama mucho la atención esto de Krishna, porque efectivamente Krishna y Balarama son dos personas, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo en los apócrifos llega un momento en que Herodes no va a por Jesús. De hecho, hay momentos en los que parece que su objetivo principal es Juan y el otro es como secundario, ¿no? Y aparecen estos dos y viene esa leyenda de que Isabel pues llora, entonces se abre la montaña y se cierra, ¿no? Esta repetición del número 2 que me parece muy curiosa porque Herodes, que en realidad mata a 3, pero bueno, a los 2 primeros, a los asmoneos, se los carga de golpe, en cuestión de meses se carga a 2. Tenemos también el número 2, por ejemplo, cuando el famoso águila del templo, ¿no? Que parece que unos fariseos convencen a unos muchachos, tal, y no fue a por los fariseos, fue a por los muchachos y se cargó los 2. Y tenemos también, aquí ya no tendría nada que ver el número, la casi matanza, porque al final la hija parece que se arrepintió del anfiteatro de Jericó, que metió a todos los nobles y a la orden de que, bueno, la gente no va a hacer fiestas, cuando yo me muera van a llorar y entonces me cargo a todos los nobles de la zona. ¿Vale? Pero este número 2, te lo digo porque curiosamente en el siglo V, VI hay una serie de asterismos, a mí me fascina la astrología, y hay una serie de asterismos que... a ver, no porque eso justifiquen, sino porque alguien pudiera haber interpretado en eso, donde el planeta Saturno, después de haberse visto sometido a lo que parece en juicio, está, en fin, Marte está en la balanza, él está justo en la boca de Cetus, etcétera, etcétera, empieza a acercarse hacia Géminis. Si tú crees posible que tradiciones de zona, es decir, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay funciones simbólicas y funciones, digamos, teológicas, autorreferenciales dentro del judaísmo que ya justifican sobradamente el tema. Pero tú crees que, por ejemplo, estos relatos que sabemos que no existieron, pudieron ser justificados en, digamos, otras tradiciones proféticas del entorno, o por lo menos tradiciones proféticas en Israel, pero digamos difícilmente confesables, ¿no? Como sería el caso de la astrología, por ejemplo. Sabemos por Flavio Josefo que habían fariseos en la época de Flavio Josefo que practicaban la astrología. Sí, ¿vale? Sí, está claro. Sí, o sea, lo veo bastante plausible. Lo que pasa es que, claro, o sea, nosotros ahora, cuando escuchamos hablar de astrología,
tenemos una noción de la misma que se desarrolla sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII. Entonces es importante siempre no confundir la astrología tal y como la entendemos hoy con lo que era la astrología antaño. Pero lo que comentas, o sea, lo veo perfectamente plausible, sin ninguna duda, porque es verdad que era algo, voy a decir, cotidiano, en el sentido de que no era algo de la gente del pueblo, pero desde luego en entornos sacerdotales, en entornos cultuales, la astrología y la astronomía, porque eran lo mismo, tenían un valor enorme y era toda una ciencia desarrollada perfectamente. Entonces, interpretado desde otras tradiciones o incluso desde la misma, porque, claro, o sea, hasta la propia estrella de Belén, ¿no? Se utiliza ese recurso. Entonces, claro, lo veo, sí, o sea, perfectamente plausible. De hecho, fue una interpretación que se hizo hasta aproximadamente el siglo IV. Si nos llevamos por el armenio y el árabe, prácticamente llegamos a finales del siglo V, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, lo veo sin ningún problema. Claro. Sí, Vale. sí, o sea, por eso te comento. Y esto, lo último ya, me gustaría que hicieras una precisión. Yo hice, en este mismo canal, hice una serie explicando mi tema, que no es precisamente la teoría más actualizada de los mitos, ¿no? La mitemática, ¿no? Estos mitemas, estas secuencias de mitemas que se repiten desde el Indo hasta el Egeo como poco, ¿no? Que vemos también en Fenicia con Atar, cuando la rebelión contra Baal y él y todo esto. ¿Se te ocurre, ya nos has explicado que efectivamente son distintos, ¿no? Que es decir, que no es Jesús el que se venga contra la impiedad del Padre, ¿no? Sí, tiene sus aspectos propios, indudablemente. Pero es verdad que hay un trasfondo, hay una base común. Vale. ¿Cómo decirlo? La justificación sociopolítica, digamos, aparte de el símbolo, ¿no? de la víctima inocente, que como dices tú, eso desgraciadamente desde que hay humanidad tenemos estas situaciones, ¿no? ¿Tú crees que hay un trasfondo o pudiera haber un trasfondo sociopolítico en esto? Es decir, en por qué ese mi tema arraiga tan fácilmente en la literatura después de tanto tiempo después de la historia de Moisés. Sí, 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 o sea, estoy además convencido porque realmente ese nuevo orden que constituyen los personajes que hemos visto, ¿no? Tanto Jesús como Zeus como Krishna, claro, son todos ellos referentes de un orden que los escritores que han escrito sobre ellos representan en sí mismos, ¿no? O sea, la comunidad cristiana seguía por Jesús y consideran a Herodes un rey impío. En el caso de Krishna, lo mismo, es un relato completamente visnavista, ¿no? O vaisnavista de Vishnu, de los seguidores de Vishnu, y presentan a Kamsa precisamente como la brutalidad, el salvajismo, es decir, todo lo que se aleja del Dharma, ¿no? Entonces es un intento de una postura política también, lógicamente, y social y religiosa, eran indivisibles, de los seguidores y de los autores que constituyen ese relato, el exigir al gobernante de turno que debe estar en consonancia con el orden cósmico. Lo mismo Zeus. O sea, para cuando se instaura el panteón olímpico, indudablemente Zeus representa ese orden ya de las polis con sus alianzas y sus enfrentamientos, pero desde luego también respondiendo a un principio armónico, a un cosmos, ¿no? que significa la palabra es orden en griego, ¿no? Entonces respondiendo a ese cosmos. Entonces sí, la lucha contra la barbarie, contra el caos y contra gobernantes considerados impíos era una constante en la época premoderna. Entonces, todos estos relatos guardan también, sin duda, no solamente la persecución del inocente, como bien dices, sino también un anhelo por la defensa de ese orden que ellos creen representar.
¿no? Ya sean cristianos, ya sean seguidores de Cristo, seguidores de Vishnu o seguidores de los dioses olímpicos, pero todos responden a esa idea y ante ese caos siempre amenazante, porque nos da la impresión, a través de estos relatos, de que la mentalidad premoderna tenía muy presente que caer en el caos era extremadamente fácil. Entonces, que la civilización que se había construido podía degenerar y devenir en el desastre más absoluto en cuestión de muy poca cosa. O sea, podía ocurrir enseguida. Entonces, por eso ese caos representante, en el caso de Herodes no ocurre así, pero luego le sucederá a Herodes Antipas y luego aparecerá Pilatos de por medio, pero en el caso de la mitología es mucho más perenne, porque siempre hay una amenaza constante, acechante a ese orden. En Egipto también lo tenemos con Ra y Apep, ¿no? O sea, Ra nunca mata a Apep, porque el caos no se puede eliminar. El orden nunca es absoluto. Lo que puede hacer es intentar controlar, intentar mantener al Claro, una caos. dialéctica. O sea. Efectivamente, pero siempre está esa acechanza, ¿no? Entonces, estos autores lo que buscan también es que el orden político no se duerma en los laureles, porque una responsabilidad del gobernante era mantener el orden cósmico. Y esto lo vemos, vamos, de Egipto a China, quiero decir. O sea, claro, el gobernante, China tenía que mantener el curso del Dao en la sociedad, ¿no? Y tenía que luchar y tenía que trabajar por armonizarse con el Dao. Entonces, esta idea es frecuente que aparezca en los relatos, ¿no? Y efectivamente, o sea, claro que hay un contenido sociopolítico en todos estos mitos, sin ninguna duda, precisamente por eso, porque se aboga por una conquista y un mantenimiento del orden, porque la lucha contra el caos es constante. Es decir, mucho cuidado porque en cualquier momento esto se puede torcer. Entonces, si se tuerce, Herodes, Kamsa, Cronos, siempre tiene que venir alguien a poner orden. Entonces, a renovarlo de nuevo. Entonces, sí, claro. Luego ya que estuvieran dirigiéndose a personalidades concretas o no, o a la idea del gobernante mismo, ahí ya cada caso concreto tiene Sí, una. pero siempre subyace, al margen del contexto, siempre subyace esta idea del equilibrio cósmico, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y eso lo parecen demostrar no solamente estos mizois, sino también la propia cosmovisión religiosa de todas estas tradiciones, ¿no? Siempre hay un principio regulador cósmico al que incluso los propios dioses o Dios está sometidos. Entonces, claro, eso es muy, muy importante porque aplica a todos los niveles de la realidad, no solamente al mundo divino, sino también al humano, ¿no? Ya sabes, siempre se habla del macrocosmos, el mesocosmos y el microcosmos, ¿no? El macrocosmos como lo que engloba, lo abarca todo, el mesocosmos como la idea de la sociedad, del colectivo, de la polis, y el microcosmos, el propio ser humano, ¿no? Que también tiene que estar armonizado consigo mismo y con lo que le rodea. Entonces, esa idea es constante en todas las civilizaciones porque son conscientes de lo que se necesita para construir y mantener una civilización. Por eso es un mitema que se repite. Bueno, pues yo creo que ya está. Por no alargarlo, porque creo que la idea era hacer una cápsula y ya hemos abusado de tu tiempo. Bueno, pues no, vamos. Yo César, muchísimas gracias. Siempre es un placer oírte y tienes el verbo fácil además. Muchas gracias a todos los que no se olviden darle al like, suscribirse si no están suscritos, pasarse por Centro Ultreya para que de verdad que no les va a defraudar de una cantidad de contenido impresionante algunas cosas, y aparte de los cameos que hace él continuamente en otros canales, es impresionante, ¿vale? Así que eso, muchas gracias a todos, muchas gracias César. ¿Vale? Y muy buen inicio de 2024. Ah, sí, claro, por supuesto, güey. Claro. Por supuesto. Tengo poca experiencia en esto y me olvido, voy a lo práctico, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Buen año a todos. Hasta luego, muchísimas gracias.